Bienvenido a tu programa Mundo Angelical. Un espacio para aprender sobre las virtudes de los ángeles Y cómo aplicarlas en tu vida. Aprende a usar las enseñanzas sobre las virtudes de los ángeles. Iniciamos. Hoy es lunes, muy buenos días, ¿cómo están? Gracias por estar aquí, qué padre que se junten en este espacio, que nos juntemos más bien todos en este espacio, en este programa que se llama Mundo Angelical. Y yo soy Laura, qué gusto que estés aquí, soy terapeuta de flores de Bach, soy también terapeuta de luz angelical, es una terapia muy bonita, ya tenemos 4 años y medio dando esta terapia. Nosotros básicamente podemos entrar al campo energético de las personas y podemos en este caso pues transformar su energía. Es un momento muy especial porque realmente la persona siente esta transformación de la energía y la energía por supuesto queda en una alta vibración. Cuando queda en esta alta vibración pues entonces la persona puede empezar a sentir pues otras emociones más enaltecedoras, es apoyada por flores de Bach también, es apoyada por pues una tarea que en este caso es canalizada por los arcángeles y la persona ve resultados en su vida, encuentra maneras nuevas de afrontar o de adaptarse a su vida o de hacer cambios en su vida. Así que bueno, pues siempre son muy bienvenidos a tomar una terapia de luz angelical. Muchas gracias por estar aquí, gracias a las personas que se están uniendo en este momento. Hay que compartir el programa, por favor háganlo. Mándenos un WhatsApp si gustan, estamos en el 5534 72 36 93 y también estamos en nuestro chat en vivo. Muchas gracias a las personas que cada lunes nos escuchan, muchísimas gracias, qué bueno que estén aquí. Tenemos mucha gente que nos escucha en directo, así que pues bienvenidas todas esas personas que siempre están al pendiente del programa y las personas también que están llegando aquí a través de nuestra página de Facebook, Mundo Angelical, bienvenidos. También las personas que están llegando a través de viveradio.net, qué bueno que estén aquí, bienvenidos también. Gracias a nuestro productor en la cabina de sonido, muchísimas gracias por su trabajo de este día. Tienen su libreta a la mano, están listos ya. Siempre les pedimos un cuaderno, una pluma en donde anotar. Es muy importante que vayan anotando y vayan haciendo de este programa pues un lugar en donde ustedes pueden pues recopilar información que va a ser de mucha ayuda para su vida. Así que hay que anotar muchas cosas. Pues el tema de hoy es la ansiedad. Qué tema tan difícil, tan complejo. ¿Y por qué vamos a hablar de este tema? Vamos a hablar de este tema porque la ansiedad nos aleja de la luz. La ansiedad nos aparta de la luz divina, de la luz de Dios. Entonces necesitamos a las fuerzas, a la fortaleza del Arcángel Miguel, por ejemplo, para que cubra nuestro interior, nuestro mundo interior de su luz brillante. Y claro que necesitamos el conocimiento, por eso es este programa, para saber, para entender. Necesitamos la sabiduría para saber qué hacer. Sin la sabiduría, sin el conocimiento, pues no entenderíamos muchas cosas. Así que, bueno, pues nosotros te vamos a facilitar con todo este conocimiento sobre la ansiedad y cómo es, en dónde comienza, qué pasa con la ansiedad. Ya estamos listos. Bienvenidos nuevamente todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, todos hemos sentido ansiedad. Muchas veces la ansiedad es también una preocupación y en este caso pues a veces es muy difícil afrontarla. De vez en cuando todos hemos pasado por estos
estados de ansiedad, especialmente, por ejemplo, cuando alguien tiene que enfrentar situaciones nuevas que le pueden resultar muy estresantes. Hemos hablado mucho que, bueno, hablar en público a veces es difícil, puede provocar ansiedad, o a lo mejor si tú vas a una entrevista que tengas para pedir trabajo, solicitar trabajo, pues también puede venir esta ansiedad. Esto ocurre siempre porque, bueno, la ansiedad pues es una emoción, pero es muy común, o sea, es algo que todos realmente pues sentimos. Es normal, es una emoción normal en las personas, sobre todo frente a situaciones que le generan mucho estrés y también que generan mucha incertidumbre, ¿no? ¿Será, no será? ¿Se podrá, no se podrá? ¿Lograré eso, no lo lograré? ¿Se dará, no se dará? ¿Fluirá, no fluirá? Entonces, esta emoción de la ansiedad, pues de alguna manera cumple una función natural, a veces es realmente útil porque nos permite de esta manera poder adaptarnos a lo nuevo, adaptarnos a la situación, hacer cambios, buscar las maneras de poder enfrentar las situaciones gracias a la ansiedad precisamente, porque es como si fuéramos empujados por la ansiedad hacia crear una manera nueva de enfrentar y de adaptar pues ciertas situaciones a nuestra vida. Así que bueno, este tipo de ansiedad puede realmente pues ser como un semáforo rojo, puede ser una alerta y nos puede ayudar realmente a que podamos ser más creativos, a que podamos ser más productivos y a que podamos también realizar nuestro trabajo pues de manera pues más eficiente, la verdad. Así que bueno, hay momentos, claro, en los que la ansiedad, más que resultarnos útil, como en estos casos, pues es cuando se convierte en un obstáculo. En un obstáculo muchas veces para que pues podamos llevar una vida normal. Este es el tema, precisamente cuando la ansiedad se convierte en un obstáculo. Y bueno, esto sucede cuando ya aparecen síntomas ya de ansiedad, por ejemplo, en las personas, de preocupación, cuando realmente la persona no tiene motivos aparentes. O bien cuando el nivel de ansiedad puede estar siendo muy fuerte ante algún acontecimiento. Pero cuando es algo como que ya se está sobrepasando los niveles, ¿no? Entonces, cuando hay un cierto peligro, una cierta incertidumbre, pero cuando se dispara más allá, ¿no? Y que ya la persona, pues, no puede controlar, ¿no? Estos impulsos de ansiedad y entonces se vuelven, te digo, un obstáculo. Así que, bueno, la ansiedad, fíjate, se define como un estado mental. También es un estado corporal. Entonces, cuando estamos bajo pues esta emoción de la ansiedad, sentimos una serie de síntomas ya muy concretos. Tú seguramente los has sentido. Por ejemplo, seguramente si has vivido la ansiedad, bueno, pues puedes sentir un malestar general, ¿no? En todo tu cuerpo. A lo mejor puedes también sentir un bloqueo, como que no puedes interactuar con el mundo exterior. Muchas veces pues la persona empieza a tener, por ejemplo, pues mucha sudoración. Puede ser una manera en la que la persona se puede dar cuenta que ya está ansioso, que tiene palpitaciones, que empieza a acelerarse el ritmo cardíaco. Y que empieza pues ya a haber una incomodidad muy grande y empieza a sentir que pues el mundo se le viene encima. Entonces, cada persona, por supuesto, pues siente a la ansiedad de una manera diferente. Entonces, realmente pues hay como unas características generales y otras que no son tan generales, ¿no? Pero bueno, la forma o la causa habitual es esta anticipación, cuando nos anticipamos a los hechos, ¿no? ¿Te ha pasado que te anticipas a los hechos? Y entonces, ¿qué pasa? No, pues la imaginación empieza a dar pues giros en tu cabeza porque empiezas a pensar
en cosas que pueden ocurrir, que situaciones que no sientes que no les vas a poder hacer frente, y entonces pues hay un desbordamiento de todas estas características. Entonces, lo que anticipamos pues no realmente siempre tiene una base real que indique que realmente eso va a ocurrir, ¿no? Entonces, nos anticipamos, pero muchas veces pues es algo que no es real, ¿no? O no sabemos si realmente va a pasar. Así que bueno, la gente pues cuando está bajo estos síntomas de la ansiedad, pues entonces muchas veces se paraliza, se desborda, ¿no? Sus emociones salen mal y bueno, pues empieza a temblar, empieza a no poder pensar, ya quiere fumar o ya quiere beber o ya quiere pelear etcétera, ¿no? Entonces, bueno, como les decía, cada persona pues tiene diferentes reacciones. Entonces, vamos a hacer un ejercicio, por ejemplo, vamos a imaginar una situación que te ponga nervioso, que te ponga nerviosa. Algo puede ser algo normal, como por ejemplo el mar, nadar en el mar. Hay gente que pues le puede poner nervioso eso. O a lo mejor si estás estudiando, pues dar una presentación ahí en la escuela, ¿sí? O viajar, por ejemplo, hay personas que no se pueden subir a un avión o bueno, son estas situaciones que pues te ponen nervioso, nerviosa. Entonces, bueno, te decía, el pulso se acelera. ¿Te acuerdas, no? Si lo has sentido, bueno, pues empiezas a sentir a lo mejor muchísimo calor en tu rostro. Entonces, la respiración empieza a tener un ritmo muy acelerado y ya también puede ser irregular, o sea, acelerado y luego como que le baja y luego otra vez acelerado. Entonces, realmente toda la adrenalina que se está originando, pues ya empieza a ir por todo tu cuerpo, ¿no? Entonces, fíjate que para algunas personas, entonces, este miedo, pues sí, este temor o estos nervios van a ocasionar pues ansiedad. Entonces, el miedo realmente es el que origina esto y bueno, pues de ahí viene la ansiedad. Entonces, a veces son muy intensos y estos pues van a evitar que se pueda solucionar la situación. Pero bueno, es muy importante que podamos nosotros entender cómo es que sucede en cada uno de nosotros, cómo es que la ansiedad viene a llenarnos pues por completo en nuestro mundo interior. Entonces podemos con el tiempo, claro, y es lo que vamos a ver ahora, pues hacer pues algunas pues ejercicios, técnicas que podamos poner en práctica para entonces aprender cómo es que el miedo, ¿sí?, está afectando tu cuerpo y cómo es que puedes controlar tu respuesta ante, por ejemplo, el estrés, que son, te digo, los que van a originar la ansiedad. O sea, el miedo es uno de los que inicia y también, bueno, el estrés. Es muy importante que empecemos a ver de dónde viene la ansiedad. Entonces, claro que por supuesto que ya hay muchísimas personas que ya tienen o son diagnosticadas, ¿no? Ya por un trastorno de ansiedad. Ya cuando hay un trastorno de ansiedad es cuando la persona ya está en un extremo muy grande, cuando tiene muchísimo miedo ante una situación, cuando no puede controlar su reacción, cuando altera su forma de vida, esta situación debido a la ansiedad. Por ejemplo, pues ya la gente a veces por la ansiedad misma, pues ya no sale a la calle, ya tiene miedo de salir, tiene miedo de manejar, entonces evita también hablar con alguien más, evita hablar con los vecinos, con sus familiares, se cierra en su mundo. También hay personas que ya en grados extremos de ansiedad pues evitan comer en público, evitan ir al cine. Y bueno, claro, no vamos a hablar de ahorita que estamos en la pandemia, pero bueno, esto sería como momentos normales, ¿no? De poder hacer actividades, pues ya hay muchísimas personas que no lo hacen.
Hay personas que viajan en coche o en autobús en vez de tomar un avión y llegar más rápido a su destino, etc. Entonces, bueno, esos casos, es cuando ya hay un trastorno de ansiedad muy, muy grande. Así que, bueno, es muy importante que escuchemos a nuestro cuerpo para poder lidiar con estas emociones, para poder apoyar estas emociones y cambiar las emociones que nos están afectando. Te decía, el miedo genera una respuesta física. Cuando hay miedo, cuando tenemos miedo, ¿qué pasa? Bueno, pues empieza nuestra respiración muy acelerada. También el ritmo cardíaco empieza también a ir mucho más rápido. ¿Sí? Y hay otras respuestas, por supuesto, fisiológicas, sudoración, etcétera, te decía. Entonces, bueno, todo esto viene porque pues así es como el miedo empieza a afectar pues ya nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, las situaciones también de estrés, te decía, producen respuestas parecidas, similares o diferentes, pero bueno, siempre es como de nerviosismo, a veces de temblorina. Y bueno, pues ahí ya la mente está viendo estas reacciones y pues la mente puede captar la idea de que la persona tiene miedo o que tiene un estrés pues ya determinado. Así que cuando sientas miedo físicamente, por ejemplo con estas características de ritmo cardíaco rápido, respiración acelerada, etcétera, tómate un momento siempre para escuchar a tu cuerpo, o sea, date cuenta de lo que está pasando cuando tengas un cuadro así. Haz como un alto y obsérvate, observa tu cuerpo, cómo ya estás sudando, cómo están las manos ya temblorinas o a lo mejor sudando también. Siente cómo está tu respiración, siente cómo está tu ritmo cardíaco. Hazlo, es importante. ¿Para qué? Para que entonces puedas recuperar el control, porque al momento de darte cuenta cómo estás, puedes decir, ay, a ver, momento, ya me estoy acelerando mi corazón. Entonces puedes a lo mejor hacer, por ejemplo, una inhalación profunda. Sacas el aire, respiras profundo y lo puedes hacer varias veces. Inhalas, exhalas y vuelves a inhalar y exhalas. De esta manera vas a apoyar muchísimo a que tu respiración empiece a desacelerarse. Entonces es muy importante que podamos observar las reacciones físicas que tiene pues nuestro cuerpo cuando empieza a surgir el miedo, el estrés, que bueno, son la antesala de la ansiedad. Así que anótalo, por favor, respirar profundo varias veces y así desacelerar la respiración. Muy bien. Entonces, en este caso, cuando la respuesta física al miedo que estás ya teniendo está ahí, bueno, pues la puedes controlar. Y esto pues va a influir mucho sobre ya tu respuesta emocional. Entonces, esta es la joya, que al controlar la respuesta física al miedo, por ejemplo, o al estrés, puede entonces tener una gran influencia ya sobre tu respuesta emocional. Así que fíjate que qué padre que podamos tener pues esta herramienta. Es una técnica al final. Ahora, vamos a ver otra cosa que podemos en este caso tener a la mano. Y es, superar los propios pensamientos. Anótalo, por favor. Fíjate, el miedo, hablamos ahorita del miedo. Entonces, bueno, el miedo es causado en gran parte, ¿por qué? Por tus pensamientos. Entonces, antes del miedo están los pensamientos. Cambiar, por ejemplo, la forma de pensar sobre algo puede ayudarte muchísimo a calmar la reacción de miedo y también vas a poder reducir la ansiedad. Entonces, imagínate que el miedo entonces viene de un pensamiento. Qué fuerte es esto, anótalo por favor, porque entonces el miedo surge en el pensamiento.
Y de ahí tu cuerpo va a estimular una sensación de miedo. Y tu mente es cuando se va a disparar. Entonces, ya que está una mente así, ya disparada, bueno, pues te va a dar toda clase de motivos, muchas veces irracionales, por los cuales vas a sentir más miedo y de ahí pues puede venir la ansiedad. A veces, fíjate, los motivos no es que siempre sean lógicos. A veces no siempre son lógicos. Por ejemplo, no sé, a lo mejor una persona siente que si va a hablar en público, pues qué ridículo va a ser o una cosa así. No, a veces ya son pensamientos de otro tipo, como más irracionales, ¿no? En este caso, por ejemplo, imaginar pensar que al hablar en público, pues vas a ver a todo el público cómo te está mirando y entonces se te va a cerrar la voz o ya no vas a poder hablar o vas a empezar a toser. Y eso lo puedes empezar a pensar y entonces te va a dar miedo. ¿Qué tal que me pasa eso? ¿Qué tal que empiezo a tener este tipo de reacción y ya no puedo hablar y pues qué vergüenza o qué ridículo voy a hacer con la gente, ¿no? Entonces, es ahí realmente cuando tenemos que estar alertas de ver cómo entonces los pensamientos son los originadores del miedo. Así que bueno, ¿qué es lo que hay que hacer para que este miedo no se intensifique en nuestra mente por los pensamientos que tengamos? Pues hay una forma muy rápida de decirlo, pero claro que bueno, pues hay que hacer la práctica, ¿no? Pero es no creer en esos pensamientos. Anótalo. No creas en ellos. Entonces, ¿qué hay que hacer aquí? Bueno, en su lugar debemos, fíjate qué importante, identificar esos pensamientos que te están generando miedo. Identifícalos. A ver, tengo miedo, ya estoy viendo que ya me está dando miedo pararme ahí en el escenario, agarrar el micrófono, ver a la gente, ¿no? O sea, empezar a identificar todos esos pensamientos que te están generando ya miedo, ¿no? Y entonces, pues ahí viene el gran reto. Aquí es cuando viene la valentía, aquí es cuando viene esta seguridad que son básicamente emociones y pues virtudes que nos enseña el Arcángel Miguel. Entonces hay que desafiar esos pensamientos. Entonces, fíjate, ¿qué pruebas hay de que te vas a poner realmente pues en ridículo? O sea, ¿qué pruebas tienes en la mano de que nunca te has parado en un micrófono y en un escenario, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué pruebas tienes y que son las que te están diciendo que te vas a poner en ridículo cuando te subas al escenario? Pues ninguna prueba tienes. Posiblemente no vas así como a recibir muchísimos aplausos del público, pero bueno, no importa. ¿Tu objetivo cuál es? Fíjate cuál es tu objetivo. Hay que hacer esa pues aclaración en el sentido de tener claridad, que también es otra virtud que nos muestran los arcángeles. Tu objetivo entonces es realizar una presentación profesional. Tú te vas a parar ahí y vas a dar esta presentación de una manera muy profesional, donde todo el público pues va a aprender algo de ti, por ejemplo. Entonces, esa realmente pues va a ser una idea que va a cambiar tu miedo por pues ver otra salida. Entonces, tienes que reevaluar la situación. Una vez que estás viendo pues todos estos pensamientos o que estás viendo, todos los pensamientos que están generando miedo, que te vas a parar, que el micrófono, que se te va a cerrar la voz, que todo el mundo te va a hacer ¡bú! ¿No? Fuera. Entonces, todos estos pensamientos hay que reevaluarlos, ¿no? O sea, ¿por qué te habrían de decir eso? ¿Por qué se te habría de cerrar la voz? ¿Por qué te dirían que te fueras de ahí? ¿O te van a correr de ahí del escenario? O sea, ¿como por qué? ¿Sí? Entonces, ahí ya estás reevaluando la situación
Y después, bueno, es alejarte de esos pensamientos que son tan críticos, tan destructivos para ti. Entonces, alejarlos. ¿Se acuerdan que vimos en nuestro programa, en uno de los programas vimos que podíamos observar los pensamientos como si estuviéramos observando un río, que estuviéramos en la orilla del río, y ver estos pensamientos cómo van pasando delante de nosotros como imágenes sobre el agua? Bueno, pues eso mismo puedes hacer, observar esos pensamientos, verlos ahí. Ok, ahí va cuando se están burlando de ti, ahí va cuando te están abuchando, ahí va cuando se te cierra la voz, o sea, observarlos, pero tú estás afuera, ¿sí? Ya no los juzgas, no los criticas, solamente los observas, estás reevaluando la situación y te das cuenta que pues no tendría por qué pasar eso en tu camino. En ese caso, lo que vas a hacer pues es alejar esos pensamientos y pues simplemente saber que pues vas a dar algo a la gente, que te preparaste para hablar en público y que tienes pues toda esta fuerza de tu preparación, y que si pues algo sucede, pues algo bueno va a suceder. Es decir, si algo sucede sorpresivo, bueno, pues algo sucederá, ¿no? Bueno, o sea, se solucionará. Entonces, no debes de creer en esos pensamientos, recuérdalo. Entonces, lo que piensas de una situación, fíjate qué importante es esto, siempre va a repercutir en lo que sientes al respecto, ¿sí? Por eso es muy importante que podamos abordar el miedo de una forma racional, de una forma realista, no con cosas extremas. Que lo hagamos con un cambio en la forma, por ejemplo, en que piensas sobre ti, o sobre la situación en general, o sobre la gente. Esto te va a ayudar a superar este estímulo intenso e irracional que pueda surgir de presentarte pensamientos en tu mente, o que tú te presentes pensamientos en tu mente pues que vayan en contra de ti. Entonces vamos a ver cómo pues hay otras técnicas para poder superar esto. Ahorita más adelante lo vamos a ver. Entonces, bueno, nuestras emociones entonces influyen en cómo actuamos también. Entonces, nuestras emociones influyen en cómo nos comportamos también, en todo lo que pensamos, y también en nuestra comunicación. Y fíjate cómo esto también va a afectar a nuestras emociones, o sea, se retroalimentan a su vez, ¿sí? Es decir, que cómo actuamos, cómo nos comportamos, cómo pensamos y cómo nos comunicamos van a afectar también a nuestras emociones. Entonces, las emociones van a ser el resultado de lo que vivimos, y de la misma forma, lo que vivimos pues va a afectar a lo que sentimos. Entonces, dentro de nuestro, por así decirlo, repertorio emocional, pues hay dos emociones muy básicas que se van a relacionar muchísimo con la ansiedad. Estas dos emociones van a aparecer de una forma inadecuada. Esto va a crear una pues disfuncionalidad que va a provocar entonces todos los síntomas ansiosos, ¿sí? Por eso es que es muy importante que podamos manejar estas emociones. ¿Para qué? Pues para que tengan un efecto pues no tan grave en nosotros. De otra manera, tendrán un efecto directo en la anticipación, esto que te decía de empezar a imaginar, anticipar cosas, y que pues nos va a llevar a tener pues un descontrol y mucha ansiedad. De esta manera vamos a ver cómo en el presente se va a poder ver cómo la ansiedad se reduce. Entonces vamos a trabajar en el momento presente. ¿Te acuerdas que hemos hablado de la fuerza del momento presente? Si gustas, puedes ir a nuestro programa de la fuerza del momento presente, que lo puedes encontrar en nuestro canal de YouTube, que se llama Mundo Angelical. Entonces ahí pues puedes un poquito adentrarte un poquito más en este tema del tiempo.
Pero bueno, ahorita solamente vamos a decir que entonces en el presente, en este tiempo de hoy, es cuando vamos a poder pues reducir, por así decir, la ansiedad en nuestra vida. Ahora, ¿cuáles son estas emociones que nos van a llevar a pues tener este efecto directo de anticipación de eventos o de cosas o de situaciones en nuestra vida? Pues son las emociones negativas. Acuérdate que hemos hablado mucho de las emociones negativas como pues emociones de baja vibración, emociones que nos van a llevar a estados muy bajos de energía. Entonces, hablando de la energía, bueno, pues si recuerdes que la energía de baja vibración es la que lleva las emociones negativas y la de alta vibración es aquella energía que lleva las emociones positivas. Entonces, bueno, las emociones negativas, sí, es importante que entendamos cómo es que van a funcionar. Ahora, la forma típica de, por ejemplo, pues darle una categoría, por así decirlo, a este repertorio emocional de emociones negativas, pues es definitivamente darnos cuenta que existe lo negativo, pero también, bueno, que existe lo positivo. Entonces está el malestar, está el bienestar, ¿sí? Hay cosas que son emociones malas, pero también están las emociones que son de bienestar, que son buenas, y realmente pues la idea es que esto nos ayude a adaptarnos, a cambiar, a crear algo diferente, a modificar. Entonces, cuando aparecen estas emociones, pues aparecen en el momento oportuno, ¿sí? En un grado, definitivamente en un grado pues adecuado, vamos a llamarle así. Y bueno, por ejemplo, sentir rabia, ¿sí? Cuando hemos perdido las llaves de casa, ¿sí? Pues realmente esta rabia no nos va a ayudar a encontrar las llaves. Entonces es como también pensar, bueno, ¿por qué ya me enojé? Estoy enojado, pero ese enojo no me va a ayudar a encontrar las llaves, ¿sí? Fíjate qué importante es. Entonces, esa emoción va a aparecer, por ejemplo, en ese momento y bueno, pues está la rabia ahí, pero bueno, en realidad si aparece cuando estás buscando las llaves, pues no te va a ayudar. Ahora, sí te puede ayudar cuando, por ejemplo, hay una emoción como la rabia y a lo mejor alguien quiere invadir tu espacio en el coche, a lo mejor alguien te quiere quitar las llaves de tu carro. Bueno, entonces a lo mejor esa rabia sí te va a impulsar a simplemente acelerar y alejarte del lugar, ¿no? Por ejemplo. Entonces ahí, bueno, pues ahí sí esa rabia o ese enojo pues te va a ayudar a darte como esta fuerza, ¿no? Para pues cambiar la situación o apoyarte. Pero bueno, en este contexto que estamos hablando hoy día, que es el contexto de la ansiedad, pues sí, realmente llegamos a sufrir muchísimo cuando vemos, por ejemplo, que van a ocurrir ciertos eventos que nos están amenazando. Entonces, estos eventos, ¿sí? Son irreales realmente, no tienen validez. ¿Por qué? Porque ni siquiera sabemos si van a suceder, ya nos estamos anticipando. Entonces, no tenemos pruebas de que esto va a suceder. Entonces, en este caso, bueno, pues ya estamos yendo o cayendo en emociones negativas, como por ejemplo a lo mejor es el miedo, la preocupación, la falta de confianza, la falta de confianza también en nosotros mismos, pero a lo mejor en las situaciones, o la falta de confianza en Dios. Entonces, fíjate qué importante es que tenemos que ver cómo muchas veces empezamos a tener, pues ya con este miedo, o sea, un miedo ya grave, pues podemos empezar a temblar, ¿no? Náuseas, podemos tener dolor en el pecho, sudoración y pues sensación de pánico, ¿no? Entonces, esto puede llevar muchas veces a la persona a que tenga un bloqueo. Esto es cuando, te digo, nos anticipamos porque pensamos que van a ocurrir ciertos eventos que nos amenazan. Pero recuerda esto, acuérdate, son irreales.
no tienen realmente un valor real, ¿sí? No hay pruebas, no tienes pruebas de que eso va a suceder. Entonces, pues bueno, aquí es cuando debemos estar muy alertas de lo que está sucediendo en nuestro interior con respecto a los pensamientos. Entonces, una emoción definitivamente que nos va a llevar a los grados de ansiedad que pues no queremos en nuestra vida, pues es el miedo. Entonces, la emoción que nos lleva, por ejemplo, a esta inseguridad, pues es el miedo. Entonces, muchas veces, bueno, claro, hemos hablado que el miedo pues nos puede ayudar en los temas de supervivencia, ¿no? Pero bueno, cuando nos afecta ya en aspectos sociales, en nuestras relaciones, en nuestro trabajo, ¿sí? Pensamos, ¿no? Hay muchas personas que dicen, no, es que yo estoy detectando que algo malo puede ocurrir. Y entonces esa persona puede establecerse unos límites pues para que realmente ese miedo pues no aparezca, para que esas imágenes no empiecen ahí a revolotear en su cabeza. Entonces, el miedo, como te decía, muchas veces nos ayuda a reaccionar, a movernos, y eso está muy bien, ¿sí? Y cuando realmente, pues te digo, hay una amenaza real. Pero si sentimos que en cualquier momento, por ejemplo, puede atacarnos en la calle alguien, y pues la verdad es que nadie nos lo va a asegurar, o sea, no hay de que voy a salir de mi casa, voy a abrir la puerta y qué miedo si me ataca alguien. Bueno, pues no sabemos si realmente nos va a atacar alguien, ¿no? Entonces aquí es cuando pues no está bien porque estamos sintiendo un miedo que no es real, es un miedo irreal. Entonces, hasta este miedo irreal, ¿sí? Cuando es muy, muy elevado el grado de miedo, ¿sí? Es cuando podemos sentir ansiedad. Y la otra emoción, ¿sí? Es la tristeza. Por ejemplo, la tristeza se asocia muchísimo a la pérdida, ¿no? Muchas veces perder, por ejemplo, a un ser querido, bueno, pues ocasiona tristeza, o a lo mejor, pues sí, no encontrar las llaves y, ay, pues ya no llegué al evento, ¿no? Ay, qué tristeza me dio, sí, qué lástima, perdí, pues la memoria del USB y bueno, pues ya no voy a poder dar la presentación que me había preparado tanto y bueno, pues qué tristeza me da eso, ¿no? Entonces, pues sí, son pérdidas reales, ¿no? Ahí sí hay situaciones reales. Pero cuando es irreal, lo que empezamos a sentir realmente, te ha pasado seguramente, sentir fatalismo, cuando nos dejamos llevar así como por el deseo de ya no luchar, ¿sí? De buscar otras alternativas, pues ya no, y empezamos realmente entonces a sentir mucha ansiedad. Este estado va también a obedecer a sentir que vamos a perder algo, por ejemplo, que ni siquiera ha llegado ni sabemos si va a llegar, ¿no? O sea, ay, no es que qué tal que no llega, ay, qué tristeza que no vaya a llegar, no, pues ya estoy triste porque qué tal que no viene, ¿no? O qué tal que no me llega ese paquete, o qué tal que no encuentro el USB. Y en realidad, pues estamos otra vez anticipándonos, pero bueno, ya estamos con la experimentación de la tristeza. Entonces, es muy importante que nosotros qué tan real o qué tan irreal pues son los pensamientos que están ya apareciendo en nuestra mente. Y cómo de alguna manera podemos pues evitarlos, ¿sí? Alejarnos de ellos, ya lo dijimos, usar entonces la imaginación en vez de usarla para crear estas fatalidades, para crear estas situaciones terribles, llenas de juicios, muchas veces de dolor, pues qué mejor que utilizar la imaginación para entonces pues disipar estos temores o estas tristezas, ¿no? Este miedo. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer otro ejercicio, imagina tan vívidamente como puedas una situación, por ejemplo, que te provoque temor. Algo que te provoque temor. En ese momento vas a sentir cómo crece la ansiedad. Pero luego fíjate, aquí es muy importante que agregues más información.
a esta situación, ¿no? O sea, agregar más información. Por ejemplo, te puedes preguntar, a ver, ¿qué me preocupa? ¿Qué es lo que me preocupa realmente? ¿Cuáles son los resultados más probables que puedan suceder? Y ya, los tienes anotados o simplemente los piensas rápido si ya estás ante la situación, ¿no? A ver, ¿qué es lo que realmente me está preocupando? ¿Es real? ¿Es irreal? ¿Y cuáles son los resultados más probables que voy a tener al pues hacer esto y esto, ¿no? Al pasar por esta situación. Y ya después, a continuación, lo que vas a hacer es imaginar lo que quieres que realmente suceda. Algo que sea bueno, algo que tú digas, es que realmente lo que quiero que suceda es esto, ¿no? Bueno, pues entonces imagina, pon ese pensamiento en tu mente y establécelo ahí. Entonces vas a imaginar lo que realmente quieres que pase. Agregar entonces información extra, información nueva, anótalo por favor, y también agregar información en donde haya más asociaciones, por ejemplo, buenos, o sea, asociaciones que digas, ay, pero qué tal que pasa esto, pero qué tal que pasa aquello, ay, me voy a imaginar esto, oye, pues puedo crear esto, oye, pues puede pasar esto. Entonces todo esto te va a ayudar muchísimo a disminuir los efectos de la ansiedad. Y entonces los también pensamientos pues van a bajar de intensidad. Ahora, esto definitivamente pues lo tienes que hacer con la práctica. Y es poco a poco, acuérdate que la práctica pues es algo que nosotros siempre te invitamos a hacer aquí en Mundo Angelical. Así que es muy importante que tú puedas controlar tu ansiedad, ¿sí? Y claro, bueno, si ya hay extremos muy graves de ansiedad, con muchísimo gusto, claro que nosotros te podemos ayudar en nuestro espacio que tenemos en nuestra tienda de ángeles. Y bueno, nosotros realmente nos especializamos en las emociones, en ayudarte a que puedas balancear tus emociones, y hay también ciertas flores de Bach que tú puedes tomar para también equilibrar y buscar un balance en estos momentos de ansiedad. Van a ayudar muchísimo a que bajen esos niveles. De esta manera pues te vas a sentir mucho mejor para que puedas continuar con tu vida. Entonces, bueno, ¿qué más? ¿Qué es otra cosa o varias cosas más que puedas utilizar, que son útiles realmente para que puedas superar la ansiedad? Vamos a mencionar algunos. Por ejemplo, hay que informarse muy bien de qué es la ansiedad, ¿no? ¿Cuáles son sus síntomas? Entonces, ¿por qué lo decimos? Porque, bueno, hay personas que desconocen que los síntomas que padecen a lo mejor pues ya están causando, están siendo causados, por la ansiedad. Así que, bueno, el primer paso para recuperarse, siempre, es saber qué te está sucediendo y darte cuenta de los síntomas que tienes. Que hay ahí sudor, taquicardias, aumento de temperatura, dificultad para dormir, estás teniendo molestias digestivas, estás muy nervioso todo el tiempo, estás empezando a comer de más, tienes miedo, sientes tristeza. Bueno, pues eso es muy importante para que veas estos síntomas. Es de lo que hemos hablado hasta ahorita. Y ya de aquí, bueno, vamos a descubrir cuáles son los factores causantes y bueno, pues ya de ahí, con los pensamientos, con lo que estás creando, si es irreal, si no es real, entonces pues ya verás si realmente están habiendo emociones negativas que te están llevando a la ansiedad. Entonces, pues todo eso es muy importante saberlo. Un segundo paso, por ejemplo, es reinterpretar el problema. Entonces, bueno, la ansiedad lo que hace es que la persona va a anticipar, acuérdate, una consecuencia de algo, ¿no? Entonces, esta consecuencia es siempre muy negativa, ¿sí? Entonces, si se produce en ti esto, bueno, pues entonces vamos a interpretar esta amenaza, esto que estamos pensando, esta consecuencia negativa,
la vamos a interpretar de una manera pues que no sea tan grave. Uh-huh. Es decir, hay que ser realistas, ¿no? Así como de, a ver, ¿de veras esto puede pasar? O sea, se me va a cerrar la voz, o sea, ya no voy a poder hablar en el micrófono. O de veras ya no voy a poder pagar la renta y el señor del dueño me va a venir y me va a sacar de aquí, por ejemplo. O sea, realmente todos mis muebles van a estar afuera. Uh-huh. O a lo mejor puedo pues hablar con la persona, si le debo dinero, bueno, pues espérame por favor, y mientras déjame ver cómo puedo resolver. Entonces pues habrá que resolver, ¿no? Y buscar una manera de lograrlo. Siempre pues acercarse, por ejemplo, a uno de los arcángeles como el arcángel Uriel, que es el que nos ayuda a la abundancia. Bueno, pues si es un tema de abundancia, Arcángel Uriel, ayúdame, por favor, para buscar una manera diferente de producir dinero, porque necesito pues producir más dinero, ¿no? Entonces esto no me está funcionando. Ponme alerta para darme cuenta cuando me mandes pues alguna situación diferente en mi camino, ¿no? Y realmente quiero algo nuevo, quiero algo que me ayude, ¿no? Entonces, bueno, fíjate qué importante es entonces no poner las cosas con muchísima gravedad, no magnificar las situaciones, sino ser realistas. Uh-huh. Entonces, ahora, de una manera práctica, por ejemplo, para no magnificar las cosas, podemos razonar si la posibilidad de que ocurra lo peor es tan grande. O sea, realmente es, o sea, como te digo, sí me van a correr, sí me van a sacar, sí me va a pasar esto, sí no va a llegar, sí esto, sí aquello. O sea, sí hay que razonar muy bien esta posibilidad. Ajá. Después preguntarnos, oye, si ocurriese lo peor, ¿realmente sería tan grave? Uh-huh. Anótalo, por favor. Y otro punto es entonces poner atención en los problemas solo cuando se puede hacer algo. Es decir, cuando no hay nada que hacer, pues hay que seguir la vida normal y atender otras cosas. Uh-huh. Pero muchas veces pueden ser fantasías las que estamos creando en nuestra cabeza. Y esas fantasías pues son fantasías negativas. Muy bien. Otro paso es desviar la atención del problema. Entonces, cuando hay ansiedad, la atención está continuamente enfocada al problema. Sí te ha pasado, ¿no? ¿Por qué? Porque no dejamos de pensar en lo que nos está preocupando. Entonces, debemos desviar la atención. La persona, por ejemplo, pues debe de aprender a relajarse, debe de soltar, a no centrar su atención todo el tiempo en el problema. Estar alerta, sí, pero también descansar, ¿sí? También guardar un poco de energía o mucha energía, pues cuando realmente pues ya no se puede hacer nada, entonces bueno, me voy a relajar, voy a descansar, me voy a tomar un baño, voy a pensar, voy a hacer oración, voy a pedir la ayuda de la luz suprema, de la divinidad, por ejemplo, ¿no? Entonces estoy desviando mi atención del problema. Podemos, por ejemplo, para lograr esto, pues obligarnos a pensar entonces en otra cosa, o sea, realmente que se haya una obligación. A ver, piensa en otra cosa, ¿no? Obligarnos también a hacer algo diferente para, distraernos. Muy bien. Otro paso, por favor, para que lo anotes es interpretar los problemas como un desafío, ¿sí? Pero no como una amenaza. Entonces, el experto, en este caso, o los expertos, nos aconsejan, ¿sí? Que, bueno, la interpretación de las dificultades, en este caso como ya un desafío, pues es mejor porque nos va a permitir afrontar la situación ya con motivación, con mucha creatividad, dejando de lado entonces la preocupación, ¿sí? O sea, a ver, no tengo tiempo de preocuparme, mejor tengo tiempo de ocuparme y resolver. ¿Cómo lo voy a resolver? O sea, ya tengo la situación encima, ¿cómo lo voy a resolver? Y buscar entonces soluciones en vez de estar anticipando cosas o consecuencias que pues ni siquiera sabemos, ¿no? Entonces son desafíos, es una manera muy correcta de poder aplicar, por ejemplo, la virtud de la audacia, atreverse a hacer cosas diferentes, o la virtud del cambio, o la virtud de la transformación, o la virtud de la renovación,
o la virtud de la creatividad, o de la aceptación o del perdón. Muy bien. Y también, bueno, otro paso sería pues utilizar algunas técnicas de relajación, ¿sí? Es muy importante que podamos, en este caso, relajarnos en nuestra respiración, que respiremos de una forma pues pausada, que también estemos alertas de nuestra imaginación. Y bueno, esto pues nos va a ayudar a reducir pues toda esta activación, ¿no? En nuestro cuerpo, y que también nos puede ayudar a que los músculos pues se relajen también. Esto claro que hay que hacerlo todos los días, ¿no? Entonces, cuando empezamos a reforzar nuestras habilidades, empezamos a hacer ejercicio, muchas veces empezamos a crear, ay sí, claro, mientras estás corriendo, mientras estás relajando, mientras estás haciendo oración, mientras estás escuchando o sintiendo tu respiración, pueden venir ideas, y bueno, pues de esta forma crear. Muy bien, así que bueno, estos realmente son algunos pasos que podemos utilizar para pues evitar estos ataques de ansiedad. Es muy importante que pues pensemos entonces en hacer otra cosa, que cambiemos de tema, de conversación, que nos pongamos a trabajar en otra cosa, o en un hobby, o salir a caminar, ¿sí? O como te decía, hacer oración, meditación, acercarnos siempre a la luz a través de los canalizadores, en este caso como los arcángeles. Es muy importante que lo hagamos. Entonces, por ejemplo, en el caso de los arcángeles, la luz del arcángel Miguel nos puede ayudar muchísimo a nivel energético. Y es una manera, es una energía, su energía nos puede ayudar para que podamos nivelar los, niveles de ansiedad, ¿no? Entonces, bueno, la ansiedad es una energía que nos va a consumir, y pues nos va a debilitar, nos va a cansar, y muchas veces pues evita que podamos dormir. Entonces, la luz de Miguel, del arcángel Miguel, sube nuestro nivel de energía, de vibración, y es muy importante afrontar entonces a la ansiedad misma con este tipo de energía, con este tipo de luz que es la del arcángel Miguel. ¿Para qué? Para que ya no tengamos miedo, para que nos sintamos fortalecidos, confiados, para que nos sintamos muy protegidos. Y qué mejor que sentirnos así en la vida. ¿Por qué? Porque sabemos y estamos visualizando, imaginando, utilizando nuestra imaginación, sabiendo que está ahí la luz suprema del arcángel Miguel, por ejemplo, o de la luz divina que nos acompaña, que está en nuestra mente, que está en nuestras fantasías, esta luz que nos ayuda a entender las cosas reales, a ver la claridad de las cosas que realmente pues son reales, y que no nos esté así llevando nuestra mente a pues poner atención a las cosas que son irreales y que nos va a dar miedo y nos va a dar tristeza. Y bueno, ya hablamos de todo esto, estas emociones que nos van a ayudarnos o apoyarnos a estar bien, ¿no? Así que bueno, vamos a cerrar nuestros ojos, hacemos una inhalación y podemos rezar así: Arcángel Miguel, te pido me ayudes a recordar que estás ahí siempre en mi mente y en mi corazón, cuidándome y alertándome de crear pensamientos positivos, reales, que me lleven a tener bienestar y sentir fuerza, vitalidad, valentía, fortaleza, autoconfianza. Pido no caer en preocupaciones externas. Pido no caer en preocupaciones en mi mente. Arcángel Miguel, te pido me ayudes a poder encontrar pensamientos que sean de beneficio para mí, constructivos, positivos, para que con esa energía
pueda traer a mi vida situaciones de bienestar. Que así sea siempre, Arcángel Miguel. Muchísimas gracias por tu compañía, gracias por estar aquí, gracias a todos los que nos mandaron mensajes, esperamos haberles contestado a todos. Muchísimas gracias porque pues te uniste hoy a este grupo en donde hablamos de este tema tan importante que es el tema de la ansiedad. Que tengas una semana muy linda, llena de pensamientos positivos, con una mente llena de pensamientos creativos, en donde puedas hacer cambios, en donde puedas pues llegar con soluciones y no con preocupaciones o con anticipaciones o consecuencias fatales en tu mente. Que esta semana puedas mantener pensamientos enaltecedores, soluciones, cambios, que seas muy audaz para que pues te puedas alejar cada vez más de esta emoción de la ansiedad. Que tengas una excelente semana. Nuevamente, gracias a todos. Nos estamos escuchando en el próximo programa. Chao. Esto fue tu programa Mundo Angelical. Continuamos el próximo lunes con más herramientas para la vida. Aprende cómo manejar tus emociones y pensamientos para que tengas una vida más armoniosa y feliz. Haz de tu interior un mundo angelical. Te esperamos.